buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Esta semana, dos asuntos fundamentalmente centran el interés de los medios de comunicación. Por una parte, las negociaciones para alcanzar un pacto de gobierno a nivel nacional y por otra parte, la cumbre internacional que se está celebrando en Madrid con motivo del cambio climático. Una cumbre en la que está provocando muchísimos titulares y se reflejan lo que se negocia, lo que se dice y lo que se hace en los medios de comunicación de manera permanente. Incluso mañana viernes seguro que habrá manifestaciones y protestas con alguna protagonista especial. Bien, al margen de las cuestiones, digamos, macro cuestiones, digámoslo así, sobre si los polos, el ritmo que llevan, que están derritiendo, a qué velocidad y cuándo se va a producir unas consecuencias medioambientales que puedan ser dramáticas para nuestro planeta. Al margen de esto, sí que también es importante y se está tratando, sí que en nuestro entorno hay cuestiones cotidianas que seguro que nos hacen reflexionar a todos. Por una parte, tenemos la percepción de que los veranos son cada vez un poquito más cálidos y la previsión es de que vaya creciendo en las próximas fechas. Tenemos también tormentas ahora danas, como se llama habitualmente, aunque dicen que es otra cosa, pero bueno, saben de lo que me refiero, que parece que también son más frecuentes y además los daños que ocasionan son también más habituales. Y ahí, si miramos a los Alcázares o los Urrutias esta misma semana, martes o miércoles, tienen que le pregunten a ellos, si no, especialmente. También, ¿por qué no hablar de las ciudades, de la contaminación, de la población, de los tubos de escape, de los coches, de las consecuencias que tiene sobre la salud? O cuando le damos al interruptor y tenemos inmediatamente luz o el surtidor de gasolina, nos paramos a pensar, oye, esto al final subirá de precio, se terminará antes o después. Son cuestiones que seguro que nos planteamos y lo que queremos esta noche es ver hasta qué punto con nuestros invitados esto es una realidad que nos debe preocupar y si podemos hacer algo, alguno de nosotros, por mejorar nuestras condiciones, las de la casa común en la que nos encontramos, en la que vivimos. Vamos a hablar para ello y hemos invitado a Francisco Victoria. Él es jefe del Servicio de Fomento del Medio Ambiente y Cambio Climático y también coordinador del Observatorio Regional del Cambio Climático de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Además, la semana que viene hará una escapada a Madrid, precisamente a la Cumbre del Clima, ¿no? Sí, el día 10 y el día 11. Tenemos dos actividades que nos ha seleccionado el Ministerio dentro de las actividades que se presentan. Una de ellas en el pabellón institucional, pabellón que gestiona el Estado español, y otra en un ámbito más de sociedad civil, y en las dos vamos a comunicar, pues yo creo que dos aspectos interesantes que lleva a cabo la comunidad autónoma. Bien, pues hablaremos de ellos también, lo conoceremos en el transcurso del programa, nos adelantaremos a esa exposición. Nos acompaña también el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Católica, Gonzalo Guandosel, y va a permitir seguro una maldad. No sé si el modelo económico ha provocado o está provocando o acelerando el daño climático y las consecuencias climáticas van a hacer que cambie el modelo económico. Hombre, evidentemente, claro que sí. Es decir, el modelo actual no sirve, eso está claro. Es decir, podemos hablar de las emisiones de CO2, etcétera, etcétera, y eso lo tenemos claro, es evidente al día de hoy, no se puede negar, sobre todo porque no hay alternativa. Pero yo, como economista que soy, me pregunto, vale, pero ¿cuál es la alternativa a ese modelo? Porque está muy bien decir que no me sirve lo que tengo, pero ¿cuál es el modelo nuevo? El problema es que la mayoría de la comunidad internacional de economistas todavía no saben a qué modelo nos dirigimos, cuál es ese modelo verde de cambio, cuál es esa... Las empresas tienen que buscar otra manera de hacer las cosas porque lo que es rentable hoy en día no lo va a ser dentro de 10 años. Pero ¿cómo se hace eso? Bien, después de la presentación, él mismo va a dar la respuesta, no se preocupen. Les presento a continuación también a Juan Antonio Invernón. Él también es economista de formación. Ingeniero, perdón. Él es ingeniero, igual que Javier Senén, que es nuestro otro invitado. Y es el director de Energía y Agua, dos claves fundamentales en una empresa que Suez Advanced Solutions, una empresa que yo creo que es referente a nivel internacional sobre estas cuestiones de consumo energético, de transformación energética, de ahorro, de reciclaje, de casi todo lo que empiece por R, ¿no? Sí, buenas noches, efectivamente. Sí, vamos trabajando ya desde hace unos años en tareas de eficiencia y evidentemente en el entorno del agua, que es uno de las
principales actividades de la sociedad. Bien, pues hablaremos de eso también. Y hablando de agua, especialmente Javier Senén, que es ingeniero también y es el director de la Cátedra de Investigación del Agua de la Universidad Católica. Bienvenido, Javier, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y agua, hablando de agua, hablaremos, ahí abrimos un melón enorme, agua del Mar Menor, agua de los trasvases, agua de consumo. La verdad es que el agua es uno de los elementos, no sé si con la energía, fundamental en toda esta cuestión del cambio climático, ¿no? Y que se va a ver más afectado como consecuencia del cambio climático, y aquí donde vivimos nosotros va a tener una importancia fundamental en lo que va a pasar en el futuro. Bien, como introducción, claro, los mensajes son muchísimos y además si cogen la prensa hay titulares para todos los gustos, ¿no? De cuáles son las consecuencias a nivel internacional, especialmente en los océanos, en los ecosistemas, en las ciudades, el modelo de cambio climático, en China porque parece que va por su cuenta, porque Estados Unidos por otro. Se nos ponen incluso fechas y se nos dicen, pues para dentro de 10 años la transformación va a ser de este tipo y del otro. ¿Hasta qué punto, para vosotros, como profesionales de este mundo al que nos estamos refiriendo, creéis que realmente estamos en un cambio del clima que está afectando nuestro medio ambiente y cuál es la velocidad real? No sé si lo habéis sopesado, Antonio. Bueno, está claro que estamos en un proceso de cambio. Sí, más o menos consensuado por todas las partes, pero lo que está claro es que es un proceso de cambio bastante más rápido de lo que hasta la fecha habíamos conocido por épocas anteriores. Y antes se producían cambios en decenios, milenios, incluso millones de años. Yo creo que ahora estamos apreciando un cambio que podremos discutir si se está incrementando la temperatura en 0,1, en 0,2 grados más o menos, pero evidentemente sí parece tener un cambio y ante eso pues habrá que actuar de algún modo. ¿Y por qué la comunidad científica no se pone de acuerdo, crees tú? Porque para todos los gustos. Ahí tiene que ver con datos reales, con ideologías, con forma de ver las cosas. Bueno, también ahí creo que hay un poco de cada, ¿no? Pero vamos, si nos ceñimos a la parte más científica, yo, en fin, pienso que la cuestión está en acotarlo, más que en acotarlo, perdón, en ver hacia dónde vamos. Y efectivamente hay un cambio sustancial y sí habría que consensuar, trabajar más en consensuar qué acciones, qué respuestas vamos a dar y qué queremos hacer y hacia dónde queremos ir para poder minimizar esto. Está claro que estamos provocando, de algún modo, hay un incremento de emisiones a la atmósfera, pues desde la parte de la industrialización, que podrá suponer un 30, un 35%, un 25%, da igual, pero que no están siendo compensadas. De algún modo, pues tenemos que actuar para compensarlas. Una pregunta muy breve. Una persona que nos esté viendo en Murcia, en Jumilla, en Cartagena, en Lorca, ¿esto que estás diciendo les afecta a otros o también a mí? No, yo creo que ya vamos tomando conciencia de que nos afecta a todos, de una o de otra forma. Vale. No estamos hablando de la selva o de los polos, estamos hablando de efectos que estamos viviendo ya por modificaciones y alteraciones en el clima. Unas serán de forma natural y otras pues posiblemente afectadas por este incremento de temperatura esencialmente. Por tanto, yo creo que ya va aterrizando el hecho de que a todos nos afecta, mayor o menor medida, dependiendo de si vivimos en un país más desarrollado, que tiene más medios, que podrá paliar a lo mejor estos efectos, o digamos de otros, pero yo creo que va aterrizando. Javier, ¿cuál es tu percepción sobre pues este asunto que está ahí en todos los medios de comunicación en este momento? Todos estamos de acuerdo en que yo creo que hay cambio climático y encima es fácil de darse cuenta, porque cuando uno mide cualquier tipo de variable, temperaturas, precipitaciones, etcétera, de hace 50 años y hoy, ves como la cosa ha cambiado mucho. Por lo tanto, hasta ahí yo creo que prácticamente todo el mundo está de acuerdo. El problema y la gran incertidumbre y lo que hace que a los científicos a veces no se nos tome muy en serio es qué es lo que va a pasar durante este siglo. Ahí es donde cuando uno trabaja con escenarios, con modelos de cambio climático de lo que va a pasar de aquí al 2100, los resultados que uno obtiene son bastante diferentes. Hay una incertidumbre muy grande que hace que por ejemplo, tú digas, pues ¿cómo va a variar la precipitación en Murcia de aquí a final de año? Pues hay modelos que te dicen que o no va a variar o va a variar muy poquito y otros que dicen que va a bajar a la mitad. Por lo tanto, en esas
proyecciones sobre qué es lo que va a pasar, es donde está la incertidumbre y es donde se entiende que haya gente que tenga dudas por la disparidad de resultados y de números que se pueden dar. Porque generalmente lo que sale cuando sale en prensa o en las noticias, etcétera, es el número más negativo, el más pesimista, la opción que más llama la atención. Pero realmente hay bastante incertidumbre en cuanto a qué es lo que va a pasar dentro de 30, 40, 50 años. Porque se puede pensar, bueno, que dentro de 20 años sube la temperatura 1,5 grados, pues tampoco es tanto, pero eso tiene muchas consecuencias, ¿no? Sí, sobre todo en lo que a mí respecta el tema del ciclo hidrológico, efectivamente tiene muchas consecuencias. Si sube la temperatura, sube la evapotranspiración, si además bajan las precipitaciones, eso hace que los caudales y que la cantidad de recursos hídricos que nosotros tenemos para abastecer a la población y a las demandas de la sociedad disminuyen de forma muy importante. Por lo tanto, que suba la temperatura afecta a la cantidad de agua que yo tengo, del mismo modo que la variación en la precipitación. Y seguro que a nivel de eficiencia energética igual, ¿no? Después a esta eficiencia ocurre igual que las especies vegetales, animales, etcétera, ¿no? Está claro. Bien, en tu opinión, Francisco. Bueno, nosotros no tenemos dudas, pero no hay dudas. No hay dudas. Efectivamente, todas las variables apuntan a este incremento de la temperatura. El incremento de la temperatura genera otras alteraciones. Estamos alterando, en definitiva, la máquina térmica, que es el clima. Nosotros estamos emitiendo más gases de efecto invernadero que lo que puede absorber el planeta, y esos gases retienen más calor. Como retienen más calor, están alterando esa máquina térmica. Pero por lo que decías antes, y si como un ciudadano, me parece muy buena tu pregunta, un ciudadano de Jumilla o de no sé dónde has dicho, de Cieza, va a entender de qué va esto del cambio climático. Bueno, pues hay que decirle, mira, seguro que has notado que el verano es cada vez mayor, porque AEMET ha certificado con un trabajo científico que no se puede poner en duda. Durante los últimos 50 años, todos los registros de este país han demostrado que en esos últimos 50 años el verano ha crecido 9 días de media por década. Como ya tenemos. Si ese ciudadano de Jumilla es alérgico, pues igual es uno de los que ha pasado a duplicarse las alergias al polen en los últimos años. Ahí tiene mucho que ver el cambio climático, porque además la primavera, las floraciones, algunas veces tenemos varias en el año. Si es un ciudadano de La Manga, igual ha notado que, porque esto es así, los mareógrafos de la red de puertos del Estado registran desde los últimos 35 años una subida pero que llega de medio centímetro. En Barcelona 6 milímetros, en Valencia está subiendo el nivel del mar. Pues eso es poco, porque eso viene a ser dentro de 20 o 30 años, pues 15 o 20 centímetros más. Bueno, pues desde luego la factura que paga la administración por mantener las playas con esa misma arena no es la misma, porque con 1 centímetro nada más la agresividad de la dinámica marina es enorme, y se pierde muchísima más arena. Si ese ciudadano de Cieza o de Murcia este verano le han molestado el mosquito tigre, pues se estará acordando que en estas situaciones determinadas especies están aclimatándose y han venido para quedarse, y además en este caso es un transmisor de enfermedades. Por lo tanto, yo diría que en eso no hay la más mínima duda. Es la red de científicos más grande del mundo la que está diciéndonos con pelos y señales qué consecuencias. Hombre, Melchor decía, es que no Javier, me acuerdo de tu padre, me sale el nombre de tu padre. Hombre, las predicciones, hasta ahora tenemos muy claro cómo está subiendo la temperatura del Mediterráneo, y eso explica que se estén asfixiando en la costa en muchos veranos, las famosas noches tropicales. Eso explica que si el agua está más caliente tengamos más frecuencia de lluvias torrenciales en el litoral.
pero igual ese ciudadano le pilla lejos y dice, no creo tanto en las predicciones. Hombre, mirad, por ejemplo, cuando se predicen ya ahora va a haber unas lluvias torrenciales, estamos utilizando los mismos mecanismos, los modelos sí que se han avanzado. Pero yo termino esta primera intervención con una cosa muy clara, y es que la Unión Europea, y que yo sepa, tenemos cedida soberanía a ese grupo de países que está liderando la lucha contra el cambio climático, lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo. Bueno, en la COP25, la presidenta, la recién estrenada presidenta de la Comisión Europea, ha dicho, no solo vamos a ir con lo que ya tenemos, que es unos compromisos de los más avanzados, los compromisos de la Unión Europea en París son de los más avanzados, en reducir el 40% de las emisiones en 2030 con respecto a 1990, como diría Gonzalo, supone poner patas arriba a la economía y veremos cómo lo hacemos. Pero es que ha ido más lejos, ha dicho neutralidad climática en 2050. Y yo me estaba acordando también cuando decía todo esto de todos los vecinos, todas estas zonas, que además seguro que ponen más tiempo el aire acondicionado, la inmensa mayoría de ellos se pagan más energía y también se hacen más emisiones, ¿no? Otro de los efectos. Bueno, yo en mi intervención inicial decir que evidentemente, claro que existe el cambio climático. Yo creo que es evidente. Además, yo creo que no hay alternativa ya. Es decir, cada vez son menos los negacionistas. Esa es la sensación que yo tengo. Lo que sí que es cierto es que yo he notado, por ejemplo, que del verano aquí, es decir, el tiempo ha pasado rapidísimo y del verano aquí ha habido como una concienciación social brutal, seguramente dirigida en muchos aspectos, pero que yo creo que se debe a tres causas muy generales. Una, la juventud. Siempre nos hemos quejado que la juventud no se implicaba en los temas y ahora de repente en el cambio climático ya no solo hablo de Greta Thunberg, sino hablo incluso de la juventud más cercana. Yo lo vivo en mi casa porque mis dos hijos, que tienen más de 18 años, se han hecho veganos, los dos. Y no se han hecho veganos por un tema de salud, se han hecho veganos por un tema de concienciación social. Y la verdad es que llevan trabajándolo y sus amigos, yo lo veo en sus compañeros. Es decir, que realmente la juventud está tirando del carro y eso ha hecho que muchos de nosotros pues empecemos realmente a darnos cuenta de que ese tema es serio y que ellos se lo están tomando en serio, pero ellos no pueden actuar, los que podemos actuar somos nosotros, por lo tanto nosotros tenemos que seguirles en este caso. Pero eso es bueno, que la juventud por una vez lleve el camino. Otros son pues los fenómenos meteorológicos que hemos vivido aquí el verano, ¿no? Incluso no solo a nivel mundial, sino cerca, ¿no? Las danas de septiembre, las danas de antes de ayer, todo este tema que hace que la gente se pregunte, los pobres de los Alcázares o de Cartagena en el Mar Menor, dicen, bueno, aquí qué está pasando, ¿no? Algo está pasando. Y tercero, fíjate, tú decías, hay gente que opina lo contrario y tal. Evidentemente hay intereses políticos en todas partes, ¿no? Y entonces hay mucho en la posición de Trump, que yo no voy a entrar en si Trump lo hace bien o lo hace mal, pero el hecho de que él se oponga al tema del cambio climático ha hecho que haya muchos más adeptos a nivel mundial. O sea, ha hecho de polo opuesto. Mucha gente que a lo mejor no tenía claro cómo él se opone y dado las fibias y las fobias que crea, pues se ha apuntado. Pero dicho esto, que me parece muy bien, vuelvo a mi aspecto económico. Todo esto de las medidas que se dicen de reducción del 40%, todo, tal, está muy bien, pero todo esto tiene un coste económico. Repito, hay que cambiar modelos y entonces esto tendrá unas consecuencias económicas que yo me pregunto es, primero, ¿qué hay que hacer para revertir eso? Y segundo, si estamos dispuestos a asumir las consecuencias que va a tener eso en la economía. Bueno, Antonio, a nivel de eficiencia energética o a nivel de tanto energía como agua, esos dos elementos, ¿cuáles son las reflexiones que tú trasladarías? ¿Qué se hace, por ejemplo, desde una empresa como Suez? ¿Por qué se interviene? ¿En qué se interviene? ¿Cuáles serían los objetivos? Bueno, se interviene realmente en toda la empresa y a nivel de concienciación y de proyecto global, es la única forma, y ahí atiende un poco a lo que estaba comentando Gonzalo. Hay una repercusión económica significativa que hay que estar dispuesto a asumirla o hay que tener de algún modo, tener la capacidad de poder canalizarla hacia el producto que tienes. En este sentido, podemos trabajar en minimizarla. Por una parte, está muy bien que el uso de energías renovables, energías alternativas, es una parte significativa, puesto que vamos a evitar esas emisiones y vamos en el buen camino. Pero por otra parte, hay que trabajar mucho en no consumir energía, o sea, en esa eficiencia energética. Eso es lo que nos va a ayudar a disminuir mi volumen anual
y por tanto ser capaz de asumir ese sobrecoste, si existe, por energías alternativas. Que la empresa funcione bien y todos queremos en casa tener calefacción o luz, todos queremos, pero hay que renunciar a eso. El concepto de eficiencia energética precisamente es ese, el obtener un producto, un servicio con el mismo nivel, pero a un menor coste energético. Y eso es lo que entiendo que hay que trabajar, puesto que venimos de una época, si miramos atrás, los últimos 30, 40 años, con un incremento progresivo del consumo energético. Todo parece apuntar, igual que estábamos hablando de cifras, pues que será un 50 o será un 60%, pero a partir del 2030, 2040 va a haber un incremento muy significativo, y este incremento significativo lo tenemos que cubrir de algún modo. Independientemente de que trabajemos con energías renovables, tenemos que trabajar con disminuir el consumo por unidad productiva o por cualquier tipo de servicio que realicemos, y eso es aplicación de eficiencia energética. Esta eficiencia energética pues la podemos aplicar en todos los ámbitos por las dos vías básicas que tiene, o sea, o sustitución de tecnologías y equipos por otros que realicen la misma función de un modo más eficiente. A nivel doméstico conocemos pues lo más conocido, iluminación o equipos de clima, los electrodomésticos que tenemos en nuestros domicilios con esas clasificaciones A o A+, que consumen menos y nos dan un servicio análogo. Y al margen de todo esto, bueno, complementado con vehículos, el uso de vehículos menos contaminantes, compartir vehículo, que sería lo suyo, o ir a un transporte público, transportes comunes. Tenemos que trabajar también la gestión energética, y la gestión energética complementaría esta eficiencia en equipos concretos, sencillamente pues cambiando quizá tiempos de utilización, desplazando consumos a horas en las que esté disponible la energía renovable, que al final son horas que suelen coincidir con un coste energético más económico. Ya tenemos a nivel doméstico incluso tarifas, dobles tarifas o tarifas por horas, por días, que podemos aplicar, y intentar minimizar lo que es ese consumo con aplicación de eficiencia. Yo decía al principio que seguimos hablando de energía, si os parece. Claro, no paramos de tirar millones y millones y millones de coches circulando, aparte de los humos, que ahora hablaremos. Estamos tirando del consumo de energías fósiles, del gasóleo, del carbono, cada vez menos, eso sí parece que está bajando. Se nos acaba el petróleo, no se nos acaba el petróleo, y lo que estamos lanzando a la atmósfera son unos vertidos que producen el efecto invernadero, y ahí es donde está la clave fundamentalmente, ¿no? Tú, adelante. Sí, pero todo podemos hacerlo. Yo es que conecto otra vez con Gonzalo. Todo se puede hacer de forma que nos interese, exista o no exista el cambio climático, que yo no tengo la más mínima duda. Y eso se llama ecoeficiencia. La Unión Europea lo tiene claro porque somos importadores de petróleo. La Unión Europea quiere reducir la factura de importar, de depender, de tener esa dependencia energética, y va hacia lo que se llama economía baja en carbono. El cambio climático no es que sea una buena excusa, es que es la razón fundamental. Pero, por ejemplo, resulta que aplicando la normativa europea, el 1 de enero de 2021 ya no se va a poder construir ni un solo edificio en esta región ni en este país que no demuestre emisiones casi nulas. Es un concepto que lleva a que ya los edificios, en vez de hacerse de la forma que el arquitecto y el promotor definían, y luego a lo largo de 50 años de vida útil del edificio, el pobre dueño, el pobre que ha comprado la vivienda, pagar la factura de la ineficiencia de ese edificio, ahora no, ya tienen que internalizarse en los costes de producción de ese edificio. Y todo eso es mejor, es mucho mejor. Todo eso va a ir decantándose, todo eso va a producirse porque esos niveles de reducción comprometidos en la COP de París por Europa y esos más avanzados que hemos comentado antes, se traducen al final en normativa de obligado cumplimiento que va a ir calando la economía poco a poco. Es lo que he dicho yo al principio, el modelo viejo no funciona, ¿vale? Hay que cambiar ese modelo. ¿Cuál es el nuevo modelo? ¿Cuál es el viejo? A responder.
pues, el viejo, el que utiliza los fósiles, el que emite el CO2, el que ¿tú te acuerdas del concepto de la lavadora? Antes hacía la lavadora y duraba 20 años, ahora duran 6 años. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que se consuma. Todo eso tiene que desaparecer. No es simplemente el utilizar los fósiles, sino también el concepto de consumo desacerbado que tenemos en la sociedad. Cada 2 años queremos un móvil nuevo. Pues por eso hay que cambiarlo. Por eso yo creo que los problemas fundamentales que tiene este nuevo modelo económico que queremos poner son, por un lado, la infraestructura que tenemos para poder hacer eso y por otro lado la conciencia social, hay que cambiar la conciencia social. ¿Y cuál es la solución? Bueno, pues hay una solución que ya circula por ahí, que la gente lo habrá escuchado, que es la economía circular, ¿no? La economía circular. Pero voy a tratar de explicarlo de manera que se entienda. La economía circular lo que trata es simplemente desvincular el crecimiento económico, que siempre pensamos que es lo mejor, del consumo de recursos naturales y del deterioro medioambiental. Eso se trata de la economía circular. Y para eso están las 7 R's famosas que son: hay que reducir, hay que reutilizar, hay que reparar, hay que renovar, hay que recuperar, hay que reciclar y hay que rediseñar. Pero eso no es ni siquiera es nuevo. Vuelvo a lo de la lavadora de hace 30 años, ¿no? Hay que hacer que otra vez que las lavadoras duren 30 años y que además que cuando dejen de usar los componentes que tiene la lavadora se puedan reutilizar y se pueda volver a utilizar y no tengamos residuos. Vamos a tratar de que el número de residuos que van a los vertederos sean 0 o sean al menos lo menos posible. Ese es el nuevo modelo. Eso es lo que hay que... Yo me estoy acordando ahora mismo, la lavadora de hace años que duraba mucho más que la que duran ahora. Esto, por ejemplo, de reciclar las botellas y tal, hace años, porque lo he vivido yo personalmente y con familiares, a la hora de ir a los bares, y pues se llevaba la botellita y se recuperaba la botellita, el vidrio y había y eso desapareció, ha habido unos años ahí perdidos, ahora otro modelo. Es decir, que no estamos hablando seguramente de algo... Es que es una... Pero totalmente de acuerdo con lo que comenta Gonzalo. El concepto de economía circular es una de las herramientas, si bien una es consumir menos energía, es conceptualmente, efectivamente no se inventó ayer. O sea, aquí lo tenemos, es ponerlo en marcha. Una de los pilares de eficiencia que estamos intentando poner en marcha, que podría ser de aplicación como economía circular, fue un piloto que se hizo en una estación de tratamiento de agua residual en Chile. Se ha traído ahora a España, se ha hecho en Granada, en 2 plantas, EDAR Vados y EDAR Sur, y conceptualmente su funcionamiento es pasar de ser una estación de tratamiento de agua residual a ser una biofactoría. ¿Eso qué es? Que sea autosuficiente e incluso que genere cualquier tipo de producto hacia afuera. ¿Cómo se consigue esto? Pues con herramientas que ya tenemos. Lo que estamos haciendo es generar por distintos métodos energía, con energía solar, con energía hidráulica por el agua que circula en la planta, aprovechando el 100% de los caudales que son tratados en la misma, aprovechando el gas en procesos internos o para flota de vehículo de gas, valorizando los lodos. Al final es cerrar el círculo, como muy bien estaba explicando Gonzalo, en ejemplo de este tipo. Otro piloto que se está montando a nivel polígono industrial, pues se monta en Cataluña, en Gavà, y es el mismo concepto, es introducir un polígono industrial y poner en marcha las sinergias que puedan tener, una generación conjunta también de energía, en este caso solar, bueno, es la que tenemos más a mano, ¿no? Y es más fácil de implantar, pero que combine las demandas de las distintas empresas allí instaladas. Que lo que es residuo para una pueda ser materia prima para otra, con lo cual no solo evitamos su destino a vertedero, sino que evitamos el transporte fuera del polígono, eficientar las redes de agua de una forma común. En fin, habría múltiples ejemplos en este sentido que pueden ayudarnos a paliar esos efectos que vamos a tener. Se hablaba antes de la lluvia, de la intensidad de las lluvias. Yo sé que tú tienes información, has estado en contacto, tienes datos también de AEMET, lluvias, previsiones de lluvia. Realmente se está cambiando el ciclo, está habiendo modificaciones aquí en la región de Murcia en concreto. Los fenómenos de la Dana son tormentas, como ha habido toda la vida, o decía al principio, o estamos ante otras circunstancias que se repiten más y que causan más daños. ¿Hasta qué punto la mano a la hora de construir en determinados lugares han acelerado los daños? ¿Qué te parece sobre el tema de las lluvias? No, efectivamente, en los últimos años los eventos extremos se dan cada menos tiempo. El otro día, la semana pasada, en una reunión que tuvimos en el Comité de Inundabilidad que organiza la Consejería de Fomento, el delegado de AEMET presentó unos números que lo que hacía era que analizaba desde el año 1950 a 1990
los días que se había producido una lluvia media de 40 milímetros en la cuenca habían sido 3 en 40 años. Y en los últimos 20 años eso se ha producido 6 veces. ¿Vale? Por lo tanto, esa era un poco la justificación que efectivamente algo está pasando. Y al final, todo eso, junto con la actividad antrópica, el efecto del hombre, hace que esas lluvias más repetidas tengan los efectos que estamos viendo en los últimos 2 meses. Pero al final no es que el cambio climático provoque lo que hemos visto, es la mano del hombre acelerada por el cambio climático provoca esos problemas ambientales que comentamos, como el tema del Mar Menor, etcétera. Lo que pasa es que entonces parece que como habría que tomar 2 medidas. Una inmediatas a corto plazo, porque estas personas de los Alcázares, de los Urrutias, no deberían estar soportando esas circunstancias y hay que remediarlo ya y tomar soluciones inmediatas. Y otra, seguramente, que va a llegar más tiempo, de cambiar modelos, cambiar fórmulas, adquirir un mayor compromiso económico y social para que las cosas se hagan de otra manera. Es decir, hay respuestas de los ingenieros y respuestas seguramente de otros profesionales, ¿no? Efectivamente. Y todas de los políticos. Y bueno, y todo depende en gran medida de los políticos. Efectivamente, cuando alguien tiene una casa que está en una zona inundable, pues lo que le va a pasar tiene difícil solución, salvo que a nivel de infraestructuras se haga algo que evite esas inundaciones. Lo que pasa es que a lo mejor vamos al origen. Lo que hay que ser es más duro a la hora de no permitir que se construyan zonas inundables, porque esa es la solución más fácil y más ecológica y más económica, directamente no permitir que se construyan esas zonas. Una vez que ya está el problema creado, efectivamente, habrá que recurrir a infraestructuras para resolver problemas a corto plazo. Y a más largo plazo sí que ya hay una serie de medidas que se plantean siempre, como el tema de la reforestación, el tratar de reducir el efecto de esas avenidas. Pero eso es algo que veremos con el paso del tiempo. Corto y medio plazo, medidas que hay que combinar, ¿no? Claro, y es que efectivamente se están incrementando la frecuencia y todo eso ya venía siendo apuntado. La frecuencia llueve lo mismo o llueve menos, pero llueve de forma más irregular y se evapora mucha más agua. Se han perdido el 18% de los recursos propios, se han perdido, ya no tenemos, de esos 1.000 millones de metros cúbicos que teníamos no trasvases, de recursos propios, tenemos un 18% menos, se han perdido. En parte hay una transformación del hombre, de todo, pero bueno, el cambio climático ahí tiene una parte importantísima, porque la Tierra está más caliente y se evapora mucha más. Yo quería, porque me acordaba antes con lo que ponías el ejemplo, cuando Gonzalo ha sacado el tema de la economía circular, que es importantísimo, porque es de la forma en la que estamos luchando contra el cambio climático, haciendo cosas que tendríamos que hacer, aunque no existiera el cambio climático. Y tú ponías un ejemplo, decías, es que mi móvil... No, si es que, claro, lo que pasa es que ya eso requiere normativa europea y ya de alto nivel, pero esto es muy fácil. Lo único que tiene que ser es tu móvil, estar preparado cuando se fabrique, para que metiéndole una pequeña tarjeta, pues lo actualices con las nuevas aplicaciones y tu móvil te durará mucho tiempo porque estará pensado precisamente para que no se te quede obsoleto simplemente por capacidad. Yo creo que está pensado para que a los 2 años no funcione. Ahora sí, claro, esa es la obsolescencia programada, eso lo sabe todo el mundo, claro, entonces eso hay que incidir desde la Unión Europea, pero la economía circular está también aquí, día, claro. Está también aquí. Yo voy a poner un ejemplo. Aquí en la región hay una empresa puntera, hortofrutícola, que es Kermes Sport, que es en Torre Pacheco. Pues si alguien ha pasado por su factoría, verá que tiene unas instalaciones que parece una plaza de toros enorme, cubierta, donde los residuos que genera en su producción, preparando los productos, van directamente a unos pocos cientos de metros, entran en un biodigestor y se genera un biogás. Se genera el metano que antes iría... El metano es un potente gas de efecto invernadero, sí. 25 veces más potente que el CO2. Pues ahora lo que hace es producir energía eléctrica con eso. Y esa energía eléctrica recorre otros 100 metros y entra a alimentar la factoría. Eso es economía circular clara. La propia administración, que yo creo, no es porque tenga que defenderla, en absoluto, creo que estamos haciendo muy buenas cosas desde la administración regional, la consejería, aprovechando
la última ley de evaluación ambiental, que le da una fuerza enorme para intervenir en cada proyecto y en cada plan. Estamos pues exigiendo la economía circular puesta al servicio de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta de la forma más insospechada. Por ejemplo, usted ha conseguido que el plan general refleje que ahí va a crecer la urbanización, y eso era un campo de cultivo anterior. Ese suelo es un suelo que debía de haberse respetado para la agricultura. ¿No ha encontrado usted un suelo que antes estuviera deteriorado, que fuera un suelo industrial, que sería ideal? Pues usted compense ese deterioro, compense las emisiones de gases de efecto invernadero que se van a generar porque usted ha elegido un suelo que ya no estaba utilizado antes. Puedo poner un ejemplo. Se ha inaugurado hace unos días una gran superficie comercial en la zona de San Ginés, el polígono industrial oeste. No se ha oído. Y esa gran superficie comercial se ha instalado en los suelos que ya estaban deteriorados y que estuvieron ocupados por unas antiguas cerámicas que llevaban allí, pues yo creo que 80 o 90 años. Ese suelo estaba sellado, cementado, era inerte. Ese es el suelo ideal para tener una nueva vida. Eso es economía circular del suelo. Estáis hablando de términos como economía circular, economía verde, también se habla ahora, no solo para hablar del tema de compromiso social, de los ODS, todo eso nos tenemos que acostumbrar a ello. Gonzalo, está de moda, quien se mete en ese mundo además es un marketing añadido y queda bien. Sí, bueno, hay un poco de todo. De eso hay un poco de todo, pero yo quiero volver al componente muy importante de la conciencia social. Me explico. Es decir, cuando nosotros estamos hablando en el cambio climático, todo lo que habéis dicho del agua, de las lluvias, de que llueve más, todo eso son consecuencias del modelo que hemos llevado de crecimiento hasta este momento. Y eso está muy bien, esas consecuencias hay que paliarlas. Evidentemente hay que hacer infraestructuras para que no se inunden los alcázares cada vez que llueve. Pero es que hay que empezar desde cero para pensar ya en lo que va a pasar en el futuro. O sea, tenemos que empezar a cambiar ya. Y los ciudadanos siempre estamos pensando en los políticos que tienen que hacer cosas, en las empresas que tienen que hacer cosas, pero nosotros también. Hay un problema de conciencia social nuestra. Yo recomiendo a todo el mundo que se lea la Laudato Si del Papa Francisco, donde ahí habla de la casa común, habla que tenemos que cuidar el sitio donde nosotros vivimos. Hay que introducir valores éticos y morales en nuestra actuación diaria. Hay que reducir el consumo. Es terrible. Yo no puedo entender todo este tema del Black Friday y de que hay que cambiar de móvil cada año y medio y de coche cada 2 años. Es decir, ahora he estado en China hace 2 semanas y es una locura porque los chinos pretenden ser más occidentales que los occidentales y quieren consumir 10 veces más que nosotros. Es decir, esta locura de consumo en la que estamos metidos hay que frenarla, y eso solo se hace a través de tocar la conciencia social. Y hay que respetar la naturaleza, que la tratamos como si fuera nuestra. Y es un elemento más del sitio, de la casa común donde vivimos, ¿no? Al final no tenemos que olvidar que el que tiene el euro en el bolsillo y que decide lo que consume con ese euro es el consumidor. Y entonces el consumidor es el que hay que concienciar, y esa es la gran lucha. No ya paliar las consecuencias de lo que hemos hecho hasta ahora, sino pensar en lo que vamos a seguir haciendo a partir de ahora. Lo que vamos a seguir haciendo. Y me viene a la cabeza, Javier, el tema de las necesidades hídricas en la región de Murcia. No sé si tú tienes información, seguro que sí, de cómo va a evolucionar, cómo podría evolucionar esas necesidades hídricas, pero al mismo tiempo hay que dar respuesta a la economía. Estoy investigando los trasvases. Tenemos un trasvase que está amenazado en cuanto a su continuidad a nivel político. Hay unas luchas territoriales sobre si sí o si no. Pero yo no sé si la interconexión de cuencas es algo problemático técnicamente o solo políticamente. No, yo creo que políticamente. Al final nosotros tenemos que saber que partimos de que la cuenca del Segura tiene un déficit estructural. El déficit estructural significa que nosotros tenemos unas aportaciones, como decía Paco, de hace años, muchos años, de 1000 hectómetros cúbicos y que ahora son 800, pero nuestro gran problema es que las demandas son 1600. Por lo tanto, todas estas medidas que hagamos en cuanto a que aumentemos
eficiencia en nuestro uso de agua están muy bien, pero por mucho que nosotros utilizáramos al 100% de nuestros recursos, siempre salimos perdiendo. Pero eso Entonces, siempre lo tenemos dicen también incluso los de Galicia, en Galicia o en Castilla-La Mancha, dicen también necesitamos agua. Sí, pero eso se resuelve con infraestructuras de manera más puntual, utilizando más agua subterránea, es decir, son problemas distintos. Aquí el problema está en que nosotros tenemos menos aportaciones que demandas, por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos aquí? Tirar de usos no convencionales. Sí. Por ejemplo, el trasvase Tajo Segura. Pero hay que tener en cuenta el orden de magnitud del trasvase Tajo Segura. Es que nosotros tenemos 800 hectómetros cúbicos de media todos los años que viene de forma natural, pero 300 y pico nos viene el del Tajo. Si dejamos de tener esos 300, el déficit va a ser mucho más grande. Luego también utilizamos unos 150 hectómetros cúbicos de reutilización y otros 150 procedentes de desalación. Eso hace no que empatemos, pero que por lo menos vayamos sobreviviendo. El problema está que ahora con el tema del cambio climático, en los próximos años seguramente esas aportaciones que tenemos de forma natural van a bajar, y nosotros hicimos recientemente un estudio en la cabecera del Tajo, y el Tajo, a lo mejor al medio plazo, en el año 2050, ya no van a venir 300, ya van a venir 150. Por lo tanto, desde aquí lo que tenemos que hacer es, por un lado, defender el trasvase Tajo Segura como está actualmente, pero ya pensando que en un plazo de 20, 30, 40 años la cantidad de agua que va a venir del Tajo va a ser mucho menor. Por lo tanto, ser previsores y empezar ya a pelear en cuanto a qué formas tenemos de poder conseguir la cantidad de agua que necesitamos. Y ahí era donde es verdad que hay trasvases en todo el mundo. O sea, lo que ahora en España está absolutamente prohibido y no se puede hablar, en California, porque por ejemplo el tema del trasvase del Ebro, del Ebro, más o menos las cifras son 800 de hectómetros cúbicos de aportaciones, 1.600 de demandas, del Tajo vienen unos 300, y se planteó hace 20 años un plan hidrológico nacional que vería agua del Ebro, 1.000 hectómetros cúbicos para todo el levante español. En California trasvasan 15.000, 20.000 hectómetros cúbicos todos los años, y en China hace 3 años han inaugurado un trasvase, en vez de norte a sur, ahí el problema lo tienen al revés, el agua la tienen en el sur y la demanda en el norte. Pues están haciendo unos trasvases que es impresionante, porque ves el canal y parece aquello, el río Ebro, y están trasvasando 45.000 hectómetros cúbicos al año, son 45 trasvases del Ebro. O sea, que son soluciones que se están dando actualmente. Y no parece que sea medioambientalmente una catástrofe, ¿no? No, y además si el trasvase se hace de forma que se trate de integrar lo máximo posible en el paisaje, al final es que cualquier cosa tiene efecto ambiental, las desaladoras tienen impacto ambiental, ¿no? Y en eso Paco también puede opinar, los trasvases tienen impacto ambiental, pero las desaladoras también, con lo cual todo tiene cierto impacto ambiental. Necesidades hídricas, soluciones, ¿qué te parece? Planteamiento. Bueno, el planteamiento ha quedado bastante bien expuesto. Está claro que, vamos, no es mi especialidad en el campo, ¿no? Pero vamos, todos observamos que evidentemente hay un déficit y tenemos que recurrir a soluciones externas. Pues las que menos nos afecten y evidentemente las que garanticen el suministro. Trabajar igualmente en eficiencia. Pero aquí, depende de las zonas, se habrá que analizar. Nuestra zona yo creo que se ha trabajado bastante en ello, ¿no? Yo quiero volver al tema de la salud. Además, no lo he dicho al principio, pero Francisco Victoria, de formación, es biólogo, es además miembro de la Real Academia de Medicina. Yo estoy echándole un vistazo, de hecho, a su discurso de ingreso en la Real Academia, y los temas, de todo esto, decía, todo esto no es nuevo, decía Gonzalo, bueno, venía trabajando él hace mucho tiempo. También hablaba de los efectos sobre la salud y sin irnos muy lejos, el tema de la contaminación, de los humos, de los coches, es decir, que nos afecta a todos. Y ahí hacía algunas reflexiones interesantes, ¿no?, sobre el tema, sobre los efectos de la salud. Es en la misma dirección en que estábamos planteando. Tenemos que aprovechar que existe esta sensibilidad, que estamos en la Unión Europea, que lo tiene clarísimo, para reducir de una vez por todas la contaminación atmosférica en las ciudades. Vamos a unir los dos grandes problemas ambientales, o dos de los grandes problemas ambientales del momento, que son el cambio climático y la contaminación atmosférica. ¿Por qué? Pues porque el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero las produce el tráfico. Ahí el tráfico, el protagonista absoluto es el vehículo privado. Además, el vehículo privado está en el centro de las ciudades, por lo que decíamos antes de un vehículo eléctrico.
Hombre, es que hay que alimentarlo con energía eléctrica, pero no pasa nada. Seguro que de ese mix eléctrico que ha dado lugar a esa electricidad que estás alimentando el coche eléctrico, un 30 y tantos % ya obligatoriamente es, ahora mismo, realidad, es de energías renovables. Pero si tuviéramos que producirla en una central térmica de ciclo combinado, estaríamos generando óxidos de nitrógeno y partículas, estaríamos generándolas en escombreras. No hay problema, allí no me preocupa. Lo que me preocupa es el coche de gasoil y el coche de gasolina, donde al emitir gases de efecto invernadero en paralelo emite esos contaminantes para la salud que no tienen efecto invernadero precisamente, que son las famosas partículas tan pequeñas, menos de 2,5 micras, PM2,5, PM10, menos de 10 micras, los óxidos de nitrógeno, todos esos son venenos que no tienen efectos para el cambio climático, que salen al mismo tiempo por el tubo de escape, y eso sí que lo respira la población. Es la gran oportunidad. Tenemos la oportunidad. Si incluso hacíamos unos cálculos, digamos, solo reduciendo, o sea, si conseguimos reducir el 10% de las emisiones del tráfico, y Europa se ha comprometido para los... Es que esto es dentro de todas las emisiones. Si quieres hago un paréntesis un poco. La región de Murcia, para mantener su economía, emite 9 millones de toneladas. La mitad las emiten 21 grandes factorías, a la cabeza la refinería de Escombreras. Y ahí la comunidad autónoma aplica una normativa muy estricta, que es el comercio de derechos de emisión. Si luego después viene a cuento, os explico cómo funciona. El resto son lo que se llaman sectores difusos. Ahí a la cabeza está el transporte. Bueno, pues ese transporte en las ciudades es el que genera ese problema. Entonces, si conseguimos, aprovechando los compromisos de la Unión Europea de reducción del 26% que se ha comprometido para esos sectores a 2030, con solo reducir el 10% del tráfico en las ciudades, conseguiríamos reducir la factura sanitaria del Servicio Murciano de Salud en 16 millones de euros al año. Y no estoy hablando de las enfermedades y las penurias que generaríamos, sino ya me estoy viniendo solo a los aspectos económicos, factura del Servicio Murciano de Salud. Por lo tanto, es que luchar contra el cambio climático es que es interesantísimo. Ahora que ha hablado Francisco de las grandes empresas, creo que es importante resaltar que esta misma semana Repsol ha anunciado que se une a la emisión cero en el año 2050 y ha calculado que en su plan estratégico los próximos años eso va a suponer un coste en activos de unos 4.000 millones de euros. Evidentemente es un paso gigante, porque además Repsol siempre se ha considerado una de las empresas más contaminantes. Yo no creo que sea algo estético, yo creo que es algo realmente que ha calado en esa empresa, que tienen que cambiar, que ya viene invirtiendo en electricidad hace tiempo, es decir, que ya saben que lo que ha sido su producto principal durante mucho tiempo, su modelo de negocio ya no puede seguir y están buscando otro. Y espero que esto atraiga a otras grandes empresas que tú has nombrado para hacer cambios de este estilo. Ha puesto el ejemplo, Francisco Victoria, sobre la contaminación urbana con el tema de los tubos de escape, pero también me acordaba yo el tema de las bolsas de plástico, muchas de ellas que acaban en los mares. Decían, es que los mares los estamos generando como un vertedero y las bolsas se pueden reciclar. Y también se oye por ahí decir, no, y a veces comemos pescado y algunos de ellos pueden llevar dentro lo que no queremos, ¿no? Sí, esta era una frase del anterior comisario europeo, que decía, cuando tiramos una bolsa de basura y llega al mar, luego el pescado nos la devuelve, pero dentro de sus tejidos y nos la comemos. Sí. El plástico... Efectivamente, eso es un desastre. Claro. Y quería llamar la atención, es muy interesante lo que has dicho, la encíclica del Papa. Claro. Es fabulosa porque... Maravillosa. Eso, todo el consumo, el hiperconsumo, es que ahí se encuentra uno un documento que mucho más avanzado que un reglamento europeo. Evidentemente. Que es, bueno, es una carga de profundidad enorme que va directamente contra el consumo. Es una encíclica súper ecologista. Vamos a veces se pueden hacer cosas muy concretas, también estamos hablando de temas genéricas, pero le doy la palabra a Gonzalo, pero también cosas puntuales, y me gustaría mostrar un par de ejemplos, fíjense ustedes, dos detalles sobre investigaciones que aquí en esta misma casa, en la Universidad Católica, se están haciendo pues para retirar, por ejemplo, residuos contaminantes de las aguas, o también para evitar que se sigan produciendo, hablando del vino o del aceite, cosas muy puntuales, pero cosas que también son muy interesantes.
Actualmente estamos a mitad de desarrollo de un proyecto europeo. Lo que se persigue en este proyecto es dar solución a una problemática detectada en las estaciones depuradoras. Y es que con los tratamientos que ellos aplican habitualmente no son capaces de eliminar los contaminantes emergentes. El planteamiento al que llegamos en un principio fue el de desarrollar unos polímeros similares a esponjas con unas cavidades que son capaces de retener esos contaminantes emergentes. Además hemos pasado ahora, en una nueva convocatoria del LIFE, hemos pasado el primer corte y ya nos han asignado presupuesto. Y ahí, en la misma vertiente, vamos a tratar de eliminar los nitratos y los fosfatos del agua que va al Mar Menor. Ese se llama Big Water. Y ahora tenemos hasta febrero para presentar la segunda parte del proyecto. Ten en cuenta que a nivel de Mar Menor se están haciendo vertidos de entre 2.500 y 3.000 toneladas de nitratos y fosfatos al año. Y a consecuencia de ello, y ya no solo eso, sino estos contaminantes emergentes de los que hablábamos antes, pues el Mar Menor está como está. Proyecto que está financiado por la Fundación Seneca y básicamente es un proyecto que lo que se basa es en reutilizar o aprovechar algunos subproductos que son resultado de la producción de vino y del aceite. En el caso del aceite ya se hace bastante, los residuos de la producción del aceite se mandan a la extracción de los posibles restos de aceite para poder extraerlo y poder aprovecharlo mejor, que es fundamentalmente en las semillas y en las pieles que se desechan cuando se produce el vino, pueden ser utilizados para extraer esos compuestos que puedan ser luego reutilizados en la industria alimentaria. El proyecto concretamente lo que ha desarrollado es una metodología que intenta minimizar o reducir o incluso eliminar el uso de disolventes orgánicos para la extracción de estos compuestos. Estos disolventes orgánicos son bastante contaminantes. Nosotros lo que hacemos es utilizar unos compuestos que trabajamos mucho en nuestro grupo de investigación, que son las ciclodestrinas, que permiten extraer ciertos compuestos de forma selectiva utilizando solamente agua como agente de extracción, lo cual minimiza mucho el uso de estos disolventes orgánicos. Son dos breves ejemplos, pero yo sobre todo lo que quiero evidenciar con esos ejemplos es que se trabaja, que hay compromiso y que cala esos mensajes que se estaban diciendo. Para concluir, Juan Antonio, desde la eficiencia, mundo de la eficiencia energética, ¿qué mensaje se le podría dar al ciudadano? No sé si de concienciación o de algún consejo práctico desde el trabajo que tú... Bueno, pues en breve yo diría que veamos este reto como una oportunidad y aprovechemos para reducir la energía y no consumirla, si es posible, en todos sus usos que están a nuestra mano. Javier. Pues yo creo que al ciudadano, a lo mejor desde el punto de vista del agua y de tratar de obtener más recursos, la instalación de sistemas en los hogares que me permitan recoger aguas de pluviales, etcétera, es algo que podría ser bastante interesante. Pasa que todas esas cosas son caras. La alternativa al ciudadano, permitidme en paréntesis, dice, bueno, pero si me compro el coche eléctrico es más complicado y es más caro. Si monto las placas solares es más caro. O sea, que al final no me lo ponéis fácil, los ingenieros. A ver, evidentemente hay un impacto económico inicial, pero en gran parte de las tecnologías ya está claro que a un corto, medio plazo son rentables. Aquí es donde, y daría para bastante, donde habría que articular mecanismos para incentivar ese cambio, ¿no? Porque a largo plazo son de las inversiones que pueden darnos un índice de rentabilidad interesante, al menos sostenible. Y en el agua también. En el agua exactamente igual. A ver qué pasa en la cumbre de estos días, a ver si se llegan a acuerdos, a ver si definen medidas y luego todo eso pues llega a algún sitio. Yo voy a recomendar algo barato, fíjate. Primero, que se compre la Laudato Si del Papa Francisco y que se la lea, porque yo creo que eso le va a ayudar a concienciarse. Y segundo, que consuma menos, que no hace falta consumir tanto para llevar una vida razonable y que además lo haga de manera responsable, es decir, de manera que genere menos residuos que vayan al vertedero. Muy bien, la verdad es que estoy de acuerdo con eso. Al ciudadano, pues que siempre que pueda evitar utilizar el vehículo de combustible fósil, que lo evite. Ya sé que no se le han dado oportunidades o que alguien tiene un coche de gasoil porque no ha tenido otra posibilidad. Se tienen que dar las condiciones para que eso se transforme, porque desde el año 2012 la Organización Mundial de la Salud ha declarado como cancerígeno el humo del vehículo de gasoil. O sea, que estamos hablando de cosas serias. Que siempre que pueda que vayan dando
papá, mamá, lleva al niño al cole andando. Y si no, organízate con el grupo de papás del colegio para que cada día sea uno el que los intente trasladar. Que siempre que puedas utilizar la bicicleta, el que, pues, que tenga juventud y pueda utilizar la bicicleta, la utilice sabiendo que por cada kilómetro que recorra en bicicleta, la sociedad en conjunto gana 0,15 euros por kilómetro recorrido. Gana. Y en cambio, si utiliza el vehículo de gasoil o de gasolina, la sociedad pierde 0,15 euros por cada kilómetro que él esté utilizando. Es curioso porque lo que acaba de comentar Francisco Victoria, yo el consejo lo habría dado exactamente igual un tertuliano que a veces tenemos en esta casa, que es Juan Madrid, el endocrino, sí. Solo que lo diría por la conclusión, por otro motivo. Es decir, si usted se va andando, esto es más sano, seguramente perderá algo de peso, tendrá los problemas cardiovasculares, pero el consejo de ir caminando en lugar de coger el coche o la bicicleta, utilizarla, sería exactamente el mismo. Bien, en el transcurso del programa se ha hecho referencia en varias ocasiones a Laudato Si. Hace unos años, muy poquito, se hizo un congreso aquí en esta casa, promovido por la OCAN, sobre Laudato Si, y el cardenal Peter Turkson estuvo difundiendo esos mensajes, pero vamos a terminar pues precisamente pues con la voz más autorizada para hablar de ello, con un mensaje que yo creo que sirve muy bien para poner punto y final a este programa. Gracias a los cuatro por haber estado con nosotros esta noche. Volveremos el próximo jueves, seguramente hablaremos del pacto de gobierno, de cómo andan las cosas, pero quédense con este mensaje. Buenas noches. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común.